acudimos juntos de nuevo a la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, y vamos a leer ahí, pues en el capítulo 2, desde el versículo 15 hasta el 19, esta parte que venimos considerando vamos a volver a leerla y a tratarla hoy juntos en este primer domingo del año. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Estos que se desviaron de la verdad están descritos aquí por el apóstol en un contexto en el que ya, recordad, hemos tratado la cuestión de cómo la palabra aquí se usa de distinta manera. Hay una palabra de verdad, de la cual estos se han desviado. Hay vanas palabrerías que producen discusiones interminables, y hay también un buen trabajo hecho por el obrero que usa bien la palabra de verdad, es decir, que hace lo que debe con el objeto que tiene delante. De eso se trata. No es un innovador, no es alguien que invente cosas, sino simplemente alguien que trata al objeto que se le ha dado como corresponde. Ese es el buen obrero. Y pusimos el ejemplo que se pueden poner tantísimos, ¿no? Pues la persona que tiene delante un producto del campo, ¿cómo lo trata? Pues como debe tratarse. No de otra manera, que lo destroza, sino haciendo buen uso de ese objeto. De eso es de lo que el apóstol está hablando. Y frente a eso, pues hay palabrerías, discusiones, cosas que producen destrucción, que no edifican, es decir, que van en contra de la piedad. Por lo tanto, tenemos que desechar esa idea que dice, no, en el cristianismo lo que prima es el corazón, una especie de sentimiento, y no el razonamiento y la explicación adecuada de las cosas. Ambas van juntas. Tú sientes, claro, como cualquier creyente debe sentir, pero la verdad no es un sentimiento que se te ocurre en un día. Es una realidad que está ahí, que tiene unas limitaciones y que hay una situación en la que no es verdad lo que se está diciendo frente a la verdad de Dios. Por lo tanto, eso no es un sentimiento que a uno se le ocurra, sino una concreción. Y esa concreción es la verdad del Señor, con la cual, y esto hemos de repetirlo muchas veces, con la cual ella se protege, esa palabra de Dios se protege, pero también esa verdad de Dios nos protege. Es una verdad poderosa que protege a su pueblo y lo protege hasta el día de hoy. Estamos aquí, este primer domingo del 2019, porque hemos sido protegidos por esa palabra. Esa palabra que luego el Señor administra todas las cosas que pueden llamarse de la providencia del Señor, de su administración, de su voluntad salvífica, como queramos. Pero todas esas circunstancias nos han traído hasta el presente y han sido instrumentos de salvación. Por lo tanto, esa palabra se protege, porque esa palabra no puede ser destruida, tiene un poder propio para no ser aniquilada, y al mismo tiempo protege a los que son de ella, a los que son de la verdad. Así que los que somos de la verdad, por esa verdad somos protegidos. Nosotros no tenemos ahí una acción fuera de la verdad en la cual podamos ser conservados. Ni la verdad depende de que nosotros funcionemos de un modo o de otro. Ya lo ha dicho el apóstol un poquito antes. Si nosotros fuéramos infieles,
allá nosotros, Él permanece fiel. Y ahora con todo eso nos plantea el apóstol, porque es lógico, si te han dicho que estos se han desviado de la verdad, que hay vana palabrería, que no aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ante esa situación, legítimamente todos nosotros podemos decir, bueno, pues aquí estamos perdidos, porque si esto es así, y esta gente se desvía, y estos que estaban allí en medio de los apóstoles mienten y falsifican la verdad, y enseñan falsas doctrinas, ¿nosotros qué podemos hacer? Y podría quedar la sensación de que no hay seguridad y de que no hay nada que hacer, que esto todo es un caos y que la mentira vence, porque estos se han desviado de la verdad. Por cierto, el término desviarse de la verdad no es que uno esté en la verdad y luego se salga. Desviarse de la verdad es que no llegas a la verdad. Es como el que va de camino en la carretera a un lugar que es la verdad y en vez de llegar a la verdad, pues sigue por otro camino. Te has desviado. Esa es la idea. La idea no es que uno está en la verdad y que luego existe la posibilidad de que de la verdad, por la mentira, se salga uno derrotado y que la mentira derrote a la verdad o la muerte derrote a la vida. Eso no es. La idea es, estos pasaron al lado. Es verdad que ellos tenían en cuenta estas palabras y de hecho la empleaban y decían la sana doctrina y decían que ellos eran los que tenían todo el consejo de Dios, todo lo que se quiera, pero no estuvieron en la verdad. El Señor lo dice a los fariseos, si fuerais de la verdad, pues hombre, me recibiríais, Abraham está conmigo, si vosotros fuerais hijos de Abraham y fuerais de la verdad, mis palabras hallarían cabida en vosotros. ¿Por qué no hayan cabida? ¿Por qué no hayan cabida mis palabras en vosotros? Porque no sois de la verdad. Sois de vuestro padre, las obras de vuestro padre queréis hacer, él es mentiroso y es homicida desde el principio. Pero ante esa situación, uno puede sentirse como desamparado. Y de inmediato el apóstol dice, pero, este pero es el que te pone delante ahí ante la incertidumbre. Porque si estos se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, porque claro, estas cuestiones pues son de gran tropiezo para los creyentes. Y ante eso, que hemos de recordar, siempre decimos, Señor, porque tú nos has guardado, si no, con todo esto es imposible. Pero eso es lo que dice el apóstol. Y nos presenta delante de la incertidumbre ese, pero el fundamento de Dios está firme. Ahí ya quedamos sostenidos. Pero fijaos, ¿sostenidos en qué? En algo que el apóstol dice que es de Dios. O sea que nuestro sostenimiento depende de algo que es de Dios. Y alguno podría decir, vaya hombre, fíjate, ya volvemos otra vez a lo mismo, que no puedo yo sostenerme por lo mío, que ahora resulta que dependo de Dios. Pues sí, hijo, es que eso malo no es. Eso malo no es, hijo, depender de Dios. Claro, depender de Dios es malo para ti porque dependes de su voluntad. Pero fíjate, ¿eso te preocupa? ¿Eso te ofende? Como Cristo le dice a los fariseos, ¿os habéis ofendido? Porque he dicho que mi Padre tiene poder para sembrar, para quitar, para poner. ¿Eso os ofende? Y si nos paramos un poco, hoy tendremos que decir lo mismo a tantos y tantos púlpitos que en el mundo hay, con doctrinas infames. ¿Esto os ofende? Oye, que dependamos de la voluntad de Dios, ¿os ofende? ¿Esto no os da pie para hacer predicaciones? ¿No os da pie para hacer conferencias? ¿Para hacer cursos de capacitación?
para hacer cursos de discipulado, es que empezar y terminar por esto que es el fundamento, que dependemos de la voluntad de Dios, ¿eso no os da pie para la actividad propia de vuestra iglesia? Pues mal asunto. Porque entonces estaréis en algo que no es el fundamento, porque el fundamento de Dios está firme. Hemos leído antes el texto conocido de la carta primera del apóstol Pedro, donde se habla de cómo esa roca, ese Señor, para nosotros es precioso, y esta palabra que recibimos, que dependemos del poder y de la voluntad de Dios, para nosotros es precioso. Porque ¿qué le vamos a hacer? Es así. Esto no nos ofende, al contrario, esto es la dulzura del canto de nuestros hermanos en la presencia del Señor. Tú eres el Rey de Reyes, todos los reinos están bajo tu poder y tu tutela. Y eso para nosotros no es dañino, es todo lo contrario, los ángeles se alegran en eso y nosotros con todos nuestros hermanos unimos nuestra voz a los que ya están en la presencia del Señor y anticipamos a los que han de llegar a la fe como estamos nosotros, alegrándonos y gozándonos diciendo, tú eres el Señor, tú eres digno, tú eres el que tiene todo poder, tú eres el que habla en nuestro nombre, tú eres el que dice lo que somos y dónde estamos, tú eres el que ha preparado las cuestiones. Y eso no nos ofende, al contrario, ese es nuestro canto, esa es nuestra alegría. Y por eso es esa una alegría de fortaleza, como ya dijeron los profetas. La alabanza en mi pueblo y su alegría será su fortaleza. Pues bien, sin embargo, tantos y tantos, eso de depender de la voluntad de Dios los destroza. Oye, que no pueden edificar su iglesia con eso, que dicen que ya se les acabó el razonamiento para hacer un curso de santificación o un curso de buena conducta cristiana, porque si se depende de la voluntad de Dios, todo lo demás ya no vale, y edifican su iglesia con otra idea, con las virtudes de los hombres. Oye, pues no, Pedro ya lo dice, estos tropiezan en la palabra. Claro, tropiezan en la palabra. Ahora ya sabemos por qué se desviaron. No es que pasaron solo de largo, no. Es que chocaron. En vez de entrar en la verdad, esa localidad celestial, estos iban con sus ideas, que claro, allí le dijeron, a ver, ¿tú de dónde vienes? Yo vengo con lo mío. Pues toma, aquí tienes la pared. Y se estrellaron en la verdad. Fue para ellos el Señor roca que hace caer, y se estrellaron. Los que somos de la verdad, entramos, porque hemos sido llamados por la verdad, y la verdad misma se recibe, evidentemente. Somos pecadores, sí, pero no entramos por nuestro pecado, sino redimidos de ese pecado. Y la verdad nos acogió, porque antes nos llamó y nos redimió. Y como antes nos llamó, nos redimió, nos eligió, etc., pues ahora nos recibe y nosotros hemos sido llevados allí por la propia verdad, que nos protege y nos guarda. De manera que nosotros hemos entrado en la verdad por el poder de ella, no por el nuestro. Pero estos que iban pensando que rendían culto a Dios, estos que decían, Señor, Señor, con su idea, con su palabra, palabras múltiples, palabras vanas, nos dice el Señor, palabras que carcomen como gangrena. Pues estos, vaya, ahora hemos visto qué les pasó. Y es que querían entrar con su verdad por medio, y eso entre los hombres puede valer, con Dios no. Se estrellaron. Para los que no creen, esta palabra, esta roca, es tropiezo, porque tropiezan en la palabra, a lo cual fueron destinados. Hijito,
¿Tú no querías la voluntad de Dios? ¿Te ofendía? Pues por la voluntad de Dios estás donde estás, en rebelión. Y por esa voluntad que tú no quieres para nada, estás machacado por la ira de Dios. Porque esa voluntad tú no la quieres, pero es la que gobierna. Vaya. Fíjate, tú estás rebelde contra ella, pues estás rebelde contra ella en una rebeldía que es de parte de ella, como juicio. Por eso, ¿no oyes? ¿No oyes? El Señor desde el cielo se ríe de los que pretenden romper su cetro. Se ríe del tiesto que piensa en unirse para romper la vara de hierro. Claro, se da con la vara de hierro el tiesto y es evidente. El corazón humano pues ya ve los resultados, tiestos por todas partes. Porque un tiesto chocando con el hierro, hombre, al hierro no le afecta. Y ese es el corazón humano hasta el día de hoy. Y ese evangelio que para nosotros es glorioso, para los otros es una piedra de tropiezo. Y aquí nos dice el apóstol por qué para nosotros es glorioso y ya nos avisa. Mirad que muchos vienen contra la verdad, parece que la van a derribar. Oye, porque la verdad en algunos momentos, fíjate cómo es. La verdad en la expresión histórica, pues a veces casi ni se ve. En el Reino del Norte ni se vio durante una época, aunque el Señor se había guardado 7.000. 7.000, que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Se guardó la verdad a 7.000 que eran suyos. Pero sociológicamente no se veían. Y eso nos puede pasar muchas veces. En épocas oscuras de la historia, la actual no es brillante, que alguno puede decir, oh, fíjate, en el siglo XIII, el oscurantismo del cristianismo. Ah, pero el siglo XXI, qué luminoso. ¿Qué va? La misma oscuridad que en el XIII, las mismas supersticiones, el mismo falso evangelio. Es verdad que los ropajes han cambiado porque ya la industria ha puesto otras ropas, pero el corazón sigue siendo igual. No es nuestro siglo XXI luminoso frente al XIII o el XII oscuro. Pero en esa oscuridad y también en el día de hoy, donde con tanta mentira dentro del cristianismo podemos caer en la tentación sentimental de decir, bueno, ¿y la verdad dónde está? Pero si es que no se ve, ¿por qué la verdad no brota y se lía a bofetadas con la mentira? Pues no es el tiempo, aunque puede estar ese tiempo al caer. Eso solamente el Señor lo sabe. Frente a eso nos dice el apóstol, pero el fundamento de Dios está firme. Y ahora dice esta expresión que puede interpretarse de modo diverso. No pasa nada, hay personas que pueden decir, mira, cuando dice teniendo este sello, pues eso puede significar la voluntad de Dios, la obra terminada de Dios. Poned lo que queráis que sea adecuado, porque hay muchas cosas que pueden serlo. Y este sello es, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Sello de qué manera? El fundamento está ahí. Esa piedra que sostiene, esa piedra donde está el edificio, pues está calificada. Tiene un sello, tiene una marca. No es cualquier piedra, no es cualquier idea, es la verdad. Y esa verdad está definida y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Vaya. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vaya, pues mira, esa es la roca, esa es la verdad. El sello es global, es como un símbolo que está ahí que define a la roca. Y ahora bien, ¿qué es eso? Pues algunos pueden decir, hombre, pues este sello, y no estaría mal, es la persona de Cristo. ¿Vale? Puede ser, es decir, el fundamento de Dios está firme,
en Cristo. La persona de Cristo es ese fundamento. Bueno, tampoco vamos a discutir eso. Pero cuando dice, conoce el Señor a los que son suyos, ahí nos colocamos en algo que ha venido surgiendo continuamente en nuestras reflexiones. A ver, si ese evangelio que anunciamos de la voluntad de Dios, que es un evangelio en el que el ser humano queda destrozado, porque fijaos, vamos anunciando y diciendo, oye, que no es vuestra voluntad, que no es vuestro poder, fijaos, vaya, que es el poder de Dios el que os salva, es el poder de Dios el que nos ha redimido, y además esa es una obra que ya está hecha. Pero fíjate, como está hecha, a nosotros se nos ha encargado que la anunciemos. Y para muchos eso es el destrozo. Te dice, pero hombre, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre anunciar que la obra de Dios está hecha? Entonces, ¿esa gente qué va a hacer? Pues fíjate, es que no pueden hacer. Si es que eso ya lo sabemos. Este es un evangelio extraño, para el corazón humano. Pero lo anunciamos. Ya hemos dicho una y otra vez, mira, como en ese planteamiento no apliques algo que ofende tanto al corazón humano como es la elección de Dios, la predestinación, es decir, que el Señor es soberano. Ahora discute tú con Él, ¿por qué? Allá tú, yo no voy a discutir. Si tú quieres discutir, mira, discute. Te advierto que eso no vale para nada, pero tú discútele. Tú dile que por qué ha hecho esto, que por qué ha hecho lo otro. Tú, vasija, ponte a discutir con el alfarero. Allá tú, yo no voy a discutir, yo no discuto. Yo me alegro en la voluntad de ese alfarero. Mira por dónde. Y encima eso me lo ha puesto él, como objeto suyo. Vale. Pero lo que sí te puedo advertir es que este evangelio no puede ser anunciado sin el trasfondo de reconocer que es Dios quien salva y ha elegido a los suyos. Que esa palabra elección o predestinación tenga mala prensa. Es verdad que muchas veces se la han dado gente que ha pretendido ser tan listos, que te han definido el orden mental de Dios para poder elegir. Ahí, en el mundo, gente para todo, Y ahí en el mundo protestante, reformado más o menos, calvinista incluso, se podría decir, pues gente que ha hecho ahí sus teologías y te hacen unas discusiones asombrosas sobre la elección. Te ponen un razonamiento humano, unos saltos, una escolástica protestante. Y hombre, alto ahí, que eso no es lo que nosotros decimos. La elección de Dios no está para que tú especules y digas, pues ahora el Señor pensó esto, luego hizo lo otro. Él lo hizo como lo hizo y Él lo sabe. Esa elección está para nuestro consuelo. Ante esta situación en la que ves cómo se estrellan en la verdad, cómo estos tienen una palabra que carcome como gangrena, ante esa situación del pueblo de Dios, el pastor que tiene que anunciar esa verdad y además usar bien la palabra de verdad, ahora se encuentra con la alegría y el gozo de decir, el Señor tiene su fundamento firme y el Señor ha elegido a su pueblo, que ya antes lo dijo el apóstol. Yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también, pues, vengan a esta fe que nosotros tenemos. Todo lo soporto por eso, él ya lo ha explicado. Pues ahora aquí tenemos el gozo de la elección de Dios. De esa doctrina es gozosa. Esa doctrina no es una doctrina para que la gente se perturbe. En la Biblia nunca ocurre eso así. Al creyente nunca se le pone delante que el Señor lo ha elegido para salvación como una cosa para perturbar su mente, sino para decirle, por lo tanto, todo lo que ocurra en tu entorno no va a quitar eso, porque eso es de Dios. Y todo lo que venga, vendrá como relacionado con eso, para tu salvación. Y por eso podrás decir que todo ayuda bien a aquel que ama a Dios. ¿Por qué? Pues porque antes los conoció, los predestinó,
los santificó, los redimió, los glorificó. Y eso para el creyente no es una cosa oscura que ahora lo meta en una teología especulativa para ver dónde está este decreto y aquel otro. Esos son insensateces que para nada aprovechan y han hecho que incluso los términos elección, que son comunes en la Sagrada Escritura, usando para eso muchas palabras, pues hayan convertido en una especie de palabra ahí infernal que significa discusión racional. También hay que decir, cuidado ahí, la discusión racional falsa está en todas las doctrinas, no solo en esa. Cualquier doctrina falsa lleva consigo una discusión o un razonamiento lógico falso, no solo una predestinación especulativa, cualquier otra cosa. O la libertad humana del libre albedrío, eso no es especulativo. Ahí no entra el razonamiento. Igual, tanto en la predestinación absurda de los escolásticos protestantes, como en la posición contraria del libre albedrío de no sé quién, pues ahí está la razón humana trabajando. Y nosotros estamos diciendo, pues fíjate estos vienen y fíjate el golpe que se pegan. Los unos se estrellan por una parte en la verdad y los otros se estrellan por otra parte. Pero ambos han caído fuera de la verdad porque la verdad no es especulativa ni para una pretendida libertad humana de no sé qué, que es falsa, ni para una pretendida comprensión de los misterios de Dios en un ciclo racional. Aquí lo que el apóstol nos dice es para alegrarnos. Fijaos, ante este caos, el fundamento del Señor está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Esto cómo lo podemos poner? Pues fijaos, vamos a ver, usemos la palabra que queramos. El Señor nos ha elegido. Pues sí, conoce el Señor a los que son suyos. Tú puedes poner ahí la persona de Cristo, la obra de Cristo, lo que tú quieras. Pero lo esencial en este contexto es la elección de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos, a los que antes conoció. Pues ese es el fundamento. Y el fundamento tiene también un elemento de existencia de que eso es santo. Por lo tanto, en ese contexto, en esa verdad, no se puede estar funcionando por el pecado. Los pecadores en esa verdad no funcionamos por el pecado, aunque seamos pecadores, porque ahí el sello indica que la iniquidad tiene que estar fuera de la invocación del nombre de Cristo. ¿Y qué ha ocurrido con el cristianismo? De manera asombrosa, que se ha pretendido poner el sello del pecado, el sello de la iniquidad. Curiosísimo, porque, a ver, si uno lee, dice, oye, aquí el sello pone, apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los elegidos, los que el Señor conoce el Señor a los que son suyos. Ay, caramba, pero que eso te ofenda, hijo. Que eso te duela. Que el Señor ha redimido a los suyos te duela. Que esto no es por obra de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto te duele. Pues que te siga doliendo, porque vas a tener dolor para parar y no tirar nada. Vas a tener dolor toda la eternidad, fíjate. Si esto te duele, te va a doler para siempre. A nosotros no. Ahora, nosotros somos pecadores también, y el apóstol lo ha advertido. Pero el sentido de nuestra salvación no procede del pecado. Nuestro evangelio es de salud, no de pecado. Lo que tenemos es puesto por Dios, que es santo. Y ahora, y por eso lo decimos tantas veces, ahora nosotros estamos en este culto, en esta reunión, en comunión con los que ya están en la presencia de Dios. Nosotros no nos vamos a reunir con ellos luego. Con ellos estaremos en otra dimensión cuando ya nuestro cuerpo haya pasado por la muerte física. Eso solo. Pero nuestra realidad ahora es de comunión con ellos. Y ellos están con nosotros y nosotros con ellos. Esa es la verdad. Nosotros somos pecadores.
pero el fundamento, la casa, es de santidad. La casa es santa y ninguna mancha puede entrar en ella. Por lo tanto, este fundamento está clarísimo. Mira el sello que tiene. El Señor ha elegido y esa elección ha hecho santos. Elegidos desde antes de la fundación del mundo, para ser constituidos sin mancha, para ser santos, en comunión con los santos en luz. Y frente a eso, ¿qué tenemos? Pues que en el cristianismo se ha querido poner el fundamento del pecado. Lo que el pecado fabrica, que es la rebelión contra Dios, de la falsa doctrina, de los sacramentos perniciosos, diabólicos, del culto infernal, de pretender tener a Cristo dominado en un sagrario o dominado en la palabra de un pastor o pastorcillo o pastorcilla, o en una iglesia o en una teología. Frente a todas esas maldades está la verdad del Evangelio, que es libre. Pero el ser humano, y eso no hace falta nada más que mirar un poco, Himeneo o estos Himeneo y Fileto, pues habían fabricado un evangelio diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Y su palabra carcomerá como gangrena. Pues eso es lo que tenemos, gangrena. Esa gloria de las procesiones, esa gloria de los templos, de las catedrales, si lo miras con la palabra del Señor, es gangrena. Como un cáncer ahí ya por todas partes, lleno de pus y de podredumbre por todos sitios. Eso es, aunque los ojos humanos digan qué bonito y qué glorioso, y digan Señor, Señor, pues eso es falso. Pero lo han querido hacer frente al sello de la elección de Dios y la santidad de la Iglesia, porque mira que hay que ser brutos para pensar que cuando predicamos que el Señor es el que salva de su voluntad, se nos diga que es que estamos proponiendo una ética que no busca la santidad, o una ética que no tiene en cuenta la conducta o el temor de Dios. Todo lo contrario. Pero hombre, si donde está el temor de Dios es en la elección, fuera de ahí no hay temor de Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso está en la elección. Si tú quitas la elección, eso ya lo puedes poner como quieras, pero lo fabricas por el pecado. Y eso es el colmo. Pretender que la casa de Dios y el Evangelio sea fruto de la rebelión. Que el pecador en su rebelión establezca el orden de la salvación. Pues eso es lo que se hace con las teologías humanas. Y eso es lo que tenemos en nuestro entorno. Y como eso es tan abundante, podríamos decir, Señor, ¿y qué? Pero el fundamento del Señor está firme. Y estos falsos evangelios, como la flor de la hierba, que parece que sí, que vale, que va, eso se seca. Un día a otro, eso se seca. Además se secan sus líderes. Esos que definen la verdad de Dios y que te hablan de Dios así, asá. Y bueno, ellos tienen control sobre todo. 3 días y ya los gusanos, oye, se lo están comiendo. O el fuego lo han incinerado. Y ahora, en la presencia del Señor, pues ya se le pueden oír por todas las bofetadas que le están dando. Ignorante. Y continuamente ese evangelio de venir a mí con esta salvación, de venir a mi casa con esta doctrina, ese evangelio continuamente tiene por parte del Señor este sonido: nunca os conocí, nunca os conocí, nunca os conocí. El fundamento de mi casa, sin embargo, es: conozco a los que son míos, conozco a los que son míos, conozco a los que son míos. Y este es el canto. Hombre, si es que este es nuestro canto, este es nuestro salmo permanente. Podemos cantar el Salmo 1 o el Salmo 150, o todos los salmos, pero el espíritu de todos ellos en nuestro canto es: conozco a los míos. Y esa es la proclamación que hacemos: conoce el Señor a los que son suyos. Oye, ¿y me vas a decir que este evangelio no es un evangelio de santidad, no es un evangelio que promueva el temor de Dios?
insensato. Pero si es que ese evangelio, cuando es así, lleva consigo la santidad, y no hay otro lugar de santidad en el mundo, sino en esa casa del Señor, casa espiritual, sacerdocio santo, piedras vivas en la casa del Señor. Y eso es lo que tenemos. ¿Y nos alegraremos en esto? Pues claro que nos alegramos. ¿Qué puede quitar esto? Ni la muerte, ni la vida, ni persecuciones, ni hambre te podrán separar del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo. ¿Y esto te duele? Predicador de mentira, ¿esto te duele? Seas de la iglesia que sea, seas de la denominación que sea, seas de los que fabrican una doctrina especulando sobre la predestinación, también hay que decirlo, de esos ya hay cada vez menos, pero los ha habido, o de los que promueven el libre albedrío por todas partes, los que chocan por un sitio y los que chocan por otro. ¿Eso te duele? ¿Eso te ofende? ¿Te has ofendido? Dice en el Evangelio esa comparación que hace el Señor. ¿Te has ofendido porque yo soy bueno? ¿Eso te ofende? Pues mira, los míos están escuchando un ruido y son los golpes que te estoy dando. ¿Eso te ofende? ¿Infame? ¿Que yo sea bueno te ofende? ¿Que Dios salve te ofende? ¿Que dependamos de su voluntad te ofende? Pues oféndete. Nunca te conocí. A ti te ha conocido otro, mira, allí te recibe. Te está recibiendo tu padre, el diablo, mentiroso, homicida. No tiene parte en este reino. Y nosotros nos alegramos y gozamos en este reino que en la voluntad del Señor ha sido sostenido por esa verdad, hoy lo sigue siendo, y cómo nos alegramos y gozamos. ¡Qué gozo! ¡Qué manera de cantar en el corazón! ¡Qué manera de alegrarnos en la fiesta del Señor! ¿Quién puede quitar esa fiesta? ¿Quién puede quitarnos de la presencia del Señor? A ver, venid, especuladores. ¿Podréis sacar hoy a alguno de los que decís que ya están en la presencia del Señor? ¿Los podréis sacar? Bueno, no daré pistas porque como hay gente para todo, a lo mejor alguno te dice que sí, que puede sacar a gente de la presencia del Señor, de los que ya están en su gloria. No demos pistas, pero en general todos te dirían, no, allí yo ya no toco, porque aquello ya está, en fin, controlado, aquello ya está hecho. Hijo, pues ahí estamos nosotros. Nadie nos puede tocar, nadie nos puede quitar. Los que hemos sido puestos en la verdad, por la verdad nos sostiene. Y este fundamento está firme. Y en ello nos alegramos y gozamos los que estamos en Cristo, para los cuales Él es precioso. Y para los otros, de todo tipo, de cristianos, de todo tipo de gente con palabras y palabrerías, ese Cristo es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan, chocan, se desvían en la palabra, en la verdad. Y nos alegramos y gozamos, a lo cual fueron también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Y terminamos. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Fíjate, ese evangelio que tanto te parte por la mitad, ese evangelio que no lo quieres ni ver. Pues ese evangelio lo que hace es anunciar la voluntad y el poder de Dios.
Y en eso nos alegramos y gozamos. Y lo seguiremos haciendo porque la verdad que nos ha hecho nacer en ella, Dios con su poder nos protege, esa verdad está protegida, esa es una herencia protegida, pertenecemos a ese reino que no puede ser destruido, inconmovible, y es la verdad que en nosotros, en este tiempo, pues tiene que ser también anunciada, proclamada, y en eso nos alegramos y gozamos. Y otros, pues, tienen el gran fastidio de que esa verdad exista y esté en el mundo. Pues nosotros nos alegramos y gozamos en ella, ayer, hoy y por los siglos. Amén.